Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania en uno de sus peores momentos, nos preguntamos si las profecías sobre el apocalipsis están cercanas a nuestro tiempo. ¿Es la guerra entre Rusia y Ucrania el principio o uno de los signos del apocalipsis? ¿Está cercano el fin del mundo? Sobre todas estas cuestiones, está bien recordar lo que el gran padre Fortea comenta sobre el apocalipsis y el fin del mundo. Este gran teólogo y exorcista nos cuenta su visión sobre lo que nos queda por venir en un futuro quizás no muy lejano. Espero que os guste el vídeo. Si es así, dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Ron. Cuando las personas me preguntan acerca de el fin del mundo, yo siempre les digo que la Iglesia no sabe ni el día ni la hora, que la Sagrada Escritura no nos da ninguna información acerca de cómo calcular el tiempo. Pero lo que sí que nos da son signos. Hay signos en la Biblia para que la generación a la que le toque vivir el Apocalipsis sepa que está en el Apocalipsis. Y no simplemente porque lo sepa, sino porque el Apocalipsis será algo tan terrible que ese libro será un consuelo. Ellos verán que están sufriendo mucho, pero al mismo tiempo dirán, esto estaba ya predicho, y verán cómo se va cumpliendo cada una de las profecías que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el anticristo les perseguirá, pero ellos verán la figura del anticristo perfectamente delineada en las páginas de los libros que hemos leído desde hace siglos y siglos. Por ejemplo, habrá una terrible hambre, pero ellos dirán, efectivamente, aquí aparece que por el hambre, la guerra y las bestias, una cosa bastante misteriosa, morirá una tercera parte de la humanidad. Es decir, los sufrimientos serán muy grandes, pero ellos tendrán también la completa seguridad de estar viviendo un tiempo bíblico, un tiempo predicho, un tiempo que, como verán que se va a ir cumpliendo sello tras sello, copa de la ira tras copa de la ira, también saben con la misma seguridad que van hacia la victoria de Cristo, hacia el triunfo del bien. Por eso, tanta gente a lo largo de la historia ha leído el libro del Apocalipsis y no se han cumplido todos los signos que aparecen allí. Se podía cumplir alguna vez parcialmente algún signo, pero no todos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial había una figura, la de Hitler, que recordaba totalmente a la del anticristo, totalmente. Había guerra, toda Europa y parte de Asia. Había después otra serie de penalidades, pero no se cumplía el resto de los signos. No hubo peste, no hubo el asteroide que caerá, porque dice la Biblia que una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. Pues evidentemente una montaña humeante que cae sobre el mar es un asteroide, un meteorito, lo que sea. Eso no ocurrió, ni tampoco murió la tercera parte de la humanidad. Es decir, se dieron algunas cosas que sí que eran como prefiguraciones del Apocalipsis, pero ninguno de los signos se dio en plenitud y sobre todo no se dieron el resto de los signos, porque la guerra
pues es una cosa muy amplia. Pero si Dios nos ha dicho que este es uno de los signos del fin del mundo, es porque será una guerra totalmente distinta, mucho peor, mucho más extensa que cualquiera que hayamos vivido. El anticristo, ha habido muchas figuras que han sido anticristos, pero cuando se habla de el anticristo es porque uno será el anticristo por antonomasia, aquel ante el cual todos los demás, Hitler, Nerón, Napoleón, Stalin, Pol Pot, parecerán meras figuras de lo que propiamente se estaba prediciendo. Así que sabemos lo que va a ocurrir, unas cosas de forma clara: morirá una tercera parte de la humanidad por la guerra y otras causas. Hay otras cosas que no sabemos cómo se interpretan. Por ejemplo, el signo del anticristo será el 666, pero nadie sabe cómo hay que interpretar ese número. Cuando llegue el momento, quedará claro: ah, era esto. Y todos los cristianos lo sabrán. No será algo que habrá que descubrir a través de complicados cálculos. No, el 666 se dio como signo. Luego no puede ser algo que solamente puedan descubrir unos pocos entendidos. Así que, como vemos, el Apocalipsis tiene partes muy claras, partes de facilísima interpretación, muy concretas. Habrá un terremoto en Jerusalén y morirán este número exacto de personas. Eso es un signo claro. Y otras partes que son indescifrables hasta que llegue el momento. El 666, por ejemplo, es uno de ellos. O cómo interpretar que se abre la puerta del abismo y salen unos seres con cuerpo de caballo, cabeza de león y cola de escorpión. Solo lo sabremos cuando llegue el momento. Entonces sabremos si es algo metafórico o es algo más literal. Después hay cosas dudosas. En medio de lo que sabemos con total seguridad y de lo que es imposible saber hasta que llegue el momento, hay cosas más dudosas. Por ejemplo, he puesto antes el versículo de una montaña humeante caerá sobre el mar y la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. ¿Significa que la tercera parte de las aguas de los mares se van a convertir literalmente en sangre? ¿O significa que cae un asteroide y que simplemente se tiñen de rojo? ¿O significa el mar, que es la multitud de los pueblos, y que cuando se dice que se tiñe en sangre la tercera parte de las aguas, es que la tercera parte de la humanidad sufre la guerra? Pues no está claro, porque hay otro versículo en el Apocalipsis en que se dice que hay una mujer tumbada junto al mar. Y después, más adelante, San Juan nos dice que esa mujer es la Gran Babilonia, una ciudad que ha extendido el pecado por todas partes. Y le dice el ángel: y el mar que ves al lado es el mar de las gentes, de todos los pueblos que están junto a ella. Con lo cual, hay cosas seguras cuya interpretación no hay la menor duda, hay cosas que no hay forma de saber y hay cosas dudosas. El error viene cuando alguien está convencido: ahora estamos viviendo el Apocalipsis, y trata de buscar algún detalle en el mundo que case con esos versículos. Ese es el error. Buscar algún detallito, eso no vale. Son signos claros, evidentes, que todo el mundo tiene que entender, que son, por ejemplo, cuando vino el Mesías a la tierra, los profetas lo habían predicho. Todo el mundo veía claramente que Jesús podía ser el Mesías. Todo el mundo veía que él estaba haciendo curaciones, expulsando demonios, etc. No era algo solamente al alcance de unos pocos entendidos. Muchas personas se preguntan si el Apocalipsis coincide plenamente con el fin del mundo. Yo siempre había identificado
el fin del mundo con el Apocalipsis, como siempre se ha hecho normalmente. Pero en los últimos decenios ha aparecido toda una corriente de pensamiento que distingue entre fin de los tiempos y fin del mundo. El fin del mundo sería el final absoluto de la historia, cuando ya vendrá Jesucristo y se producirá la resurrección de los muertos, mientras que el fin del mundo, dicen algunos, sería una especie de apocalipsis previo, pero después hay un tiempo de paz, de prosperidad para la Iglesia. Yo debo decir que al principio la idea me resultó un poco chocante, pero es cierto que en el Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1, hay un texto bastante curioso que yo nunca había sabido cómo interpretarlo. Dice así, Apocalipsis 20, versículo 1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo. Bueno, este versículo ocurre después ya que el Apocalipsis nos ha hablado de los distintos castigos que caen sobre el mundo, los sellos, las copas de la ira, etc. Sí, no iría contra la doctrina católica el que afirmara que hay una especie de fin de los tiempos, de grandes castigos, de apocalipsis, digámoslo así, y después un tiempo de 1000 años en el que el dragón es encadenado, en el que la Iglesia tiene una época de esplendor, de paz, de progreso, y después que vendrá ya el fin definitivo del mundo. Es cierto que es un versículo que nunca ha estado claro cómo interpretarlo. Nunca ha estado claro. Lo único que se puede afirmar desde un conocimiento profundo de las Escrituras es que cabe esta tesis dentro de la teología católica y dentro del texto de la Biblia. La verdad solo la conoce Dios. Hay mucha gente que ahora cree ver signos que avanzan en esa dirección. Bien, la Iglesia no ha dicho nada. La Iglesia no ha dicho nada porque mientras uno no contradiga lo que está dicho en las Escrituras, no hay magisterio acerca del Apocalipsis. Es un texto oscuro en muchas partes, cada uno que lo interprete como crea conveniente. No hay magisterio sobre el Apocalipsis. Esto es una cosa curiosa. Lo hay sobre muchos aspectos de la moral, sobre muchos aspectos de cristología, de mariología, de la eclesiología, pero sobre el fin del mundo no. Creo que esto es positivo, el que la Iglesia no haya querido meterse a hacer de exégeta en un texto oscuro. La Iglesia, con que se preserve la fe, es suficiente. Y cuando a veces a la Iglesia le preguntan acerca de un versículo, dice: nosotros tenemos este versículo, interpretadlo como vosotros creáis conveniente. Hoy día hay muchas apariciones marianas y la Iglesia pues no tiene que decir la última palabra de cada una de ellas. Realmente investigar las cosas lleva mucho tiempo y tampoco podemos pretender dar una respuesta autoritativa a cada persona que en el mundo dice que tiene un mensaje de la Virgen. La Iglesia en eso, de un modo prudente, actúa con un criterio selectivo de acuerdo a la relevancia. Allí donde un vidente ya atrae a una cantidad muy importante de personas, los pastores sí que ya se ven obligados por su responsabilidad
a investigar si tal mensaje es creíble o no. Y muchas veces no se puede llegar a más. La Iglesia muchas veces lo único que puede llegar a decir es: esto es creíble, la persona vemos que es honesta, la persona vemos que no saca ningún lucro personal, que es una persona de oración. A veces no se puede llegar a más. Si alguien dice: la Virgen me habla, ¿cómo puedo yo saber acerca de lo invisible? Otra cosa distinta es que la Virgen dé signos. Cuando la Virgen da signos, como es el caso de Lourdes o de Fátima, eso, claro, eso facilita totalmente el discernimiento. Y por eso esas dos apariciones fueron rápidamente aceptadas por la Iglesia, porque la Virgen María precisamente se encargó de que fuera clara su naturaleza a los pastores. Entonces la Iglesia no entra en si las revelaciones privadas son verdaderas o falsas normalmente. No entra normalmente a dilucidar. Yo sí que veo que nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día hay muchas personas que empiezan a enviar por internet mensajes y mensajes y mensajes. Hay mensajes claramente que son falsos, porque son mensajes que rompen la unidad eclesial, que en el fondo son una crítica respecto a los pastores que lleva a la desobediencia, etc. Otros, su contenido no es contrario a la fe, podría ser verdad. Sí que es cierto, hablando ya del tema del fin del mundo, que es lo que nos ocupa hoy aquí, que en Fátima se dice en el tercer secreto, que fue revelado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, que había estado guardado en una caja fuerte del Vaticano, sin darse a conocer, en un sobre que había sido dictado por Sor Lucía. Sí que es cierto que se habla de la montaña, de los mártires, del Papa huyendo de Roma, del Papa teniendo que huir sobre cadáveres de sacerdotes, obispos y cardenales, y que el Papa finalmente cae asesinado. En aquel momento en que se revela el secreto, se da una interpretación, por supuesto no es dogma de fe, puede uno pensar que en vez de ser hechos del pasado, como fue la interpretación que se da, más bien se refiere a hechos del futuro, sin negar la primera interpretación. Yo, mi opinión personal es que el tercer secreto de Fátima, el de la montaña, y todas las personas católicas que mueren, secreto que se puede consultar, yo lo he hecho en la página oficial del Vaticano, allí se colocó el texto, incluso se escaneó la hoja original para que nadie tuviera la duda de que la Iglesia había ocultado alguna parte. Mi opinión personal es que la Virgen de Fátima dice: durante la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Eso ha sucedido. La Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la Segunda y Rusia, la Unión Soviética, invadió muchas partes de la tierra. El problema es el comienzo de esa profecía: si los hombres no dejan de ofender a mi hijo. Es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos. Dios intenta, cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores, determinados hechos espirituales, milagros,
siempre hay una fase en la que Dios, como buen padre, intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo. Y no solamente eso, aunque no usara el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal. Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia. Ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá. Un historiador agnóstico simplemente dirá: unos ejércitos de un imperio invaden un reino. Los profetas nos dicen no. El imperio que hay al oriente, Asiria, puede ser todo lo poderoso que quiera. Mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente, después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio, pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, lo veremos, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel. Eso es lo que podemos pensar de un modo razonable que va a suceder con toda la civilización del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esto no es que un país se haya alejado de Dios, ni siquiera todo un continente. Realmente observamos cómo todo el mundo, el entero planeta, la civilización global en la que estamos, cada vez está alejándose más de los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez se va implantando más la vida sin Dios, una vida en la que nos preocupamos del trabajo, de tantísimas cosas, la cultura, el arte, pero Dios no. Dios se relega a la vida personal, ya no la esfera pública, y cada vez más esa esfera personal se está haciendo más pequeña. Eso es evidente en Europa. Europa va camino de convertirse en un continente de agnósticos y ateos, y cada vez más agresivos contra los creyentes en general y la Iglesia en particular. Claro, la vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad. Yo, por más vueltas que le doy,
Cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia.